Muchas gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa Sigue en Contexto, pues con este tema realmente interesante sobre Grecia y su papel y la crisis y el tipo de cosas que van a salir. Gustavo, este devenir del que habla Isidro, sí se ve como que puede ser ese pretexto para replantear lo que desde el inicio se sabía, que efectivamente no hay reglas fiscales, y justamente en el desayuno hablamos Gustavo y yo de que hasta dónde hubiera sido factible generar una comunidad europea si desde el principio pones la reglita de la cuestión fiscal, y seguramente no hubiera habido comunidad europea. Entonces casi era, pues era un precio de entrada, o sea, esto va a tener que suceder. No sé, ¿cómo ves, Gustavo? Sí, bueno, yo creo que de lo que se infiere de lo que dice Isidro es cierto. Tal vez no se podía de antemano, aunque sí ha habido muchas críticas que debió haberse avanzado en lo fiscal primero, antes de, sobre todo, integrar países como Grecia en el euro y demás, que fue prematuro. Pero, como tú dices, pues, a lo mejor si se hubieran tratado de establecer esas reglas... España no entra. No entra España, no entra. Entonces, yo creo que una cosa interesantísima del modelo europeo es que es un modelo que ha ido creciendo. Ha habido retrocesos y luego ha habido avances. El euroescepticismo y luego como los grandes estadios, el mercado único, y luego después de la crisis de los 80s, como dijeron, un mercado unificado, y luego el problema de que no había regulaciones comunes, como crearon nuevas ideas sobre reconocerse mutuamente ciertos estándares para poder avanzar en la integración al mercado. Entonces yo creo que, y eso da, por ejemplo, pie a estas ideas de la teoría de la integración, de que son como estadios y de que hay presiones que se van generando para avanzar a un estadio superior. Entonces, libre comercio, unión aduanera, luego mercado común y luego la unión monetaria. Y aquí como que se ha dado el modelo y lo que está exigiendo que haya una recomposición, yo creo. Y bueno, pues se está hablando. De hecho, ya con la primera crisis se empezaron a tomar medidas para ir tratando de salvar la posibilidad de una salida de Grecia, el impacto que tendría sobre los bancos, la posibilidad de que ahora el Banco Europeo pueda comprar bonos soberanos, antes no la tenía. Entonces se han hecho reformas. Y yo creo que lo que está sugiriendo el fenómeno es que en la medida en que se quiera salvar el modelo, van a tener que buscar fórmulas para resolver el problema. Y sin duda, pues a lo mejor vamos a dar un paquete, sea el resultado que sea. Yo, la verdad, no veo previsible que salga Grecia del euro, pero uno nunca sabe. Pero yo sí creo que van a buscar una resolución de alguna manera que permita que se pueda permanecer Grecia en otra situación, pero sí ya con algún tipo de mecanismos que le imponga, a lo mejor eso es lo que hace falta, nuevas reglas que impongan la disciplina fiscal que no han asumido los griegos por sí mismos. Lo que pasa es que no la han querido asumir. No la han querido, por eso tenemos que buscar. Ahora, ¿quieres quedarte? Vas a tener que buscar una supervisión que podamos asegurarnos que de veras cumples con las reglas. Y mintieron, como decías, ¿no? Además. Claro, es que el asunto es la capacidad por parte de la Unión Europea a través de sus instituciones de que sus Estados miembros cumplan con el acervo comunitario. Exacto. Un efecto positivo de la crisis griega es, como se ha mencionado aquí, se renueva de alguna forma las normas comunitarias en términos económicos y financieros. En 2012 se firma el Pacto Fiscal Europeo, en el cual se les dice o se les recuerda de manera más formal a los países miembros que no pueden tener un PIB, un déficit de su respectivo PIB por cada país de más del 3%. Pocos países en realidad habían cumplido con Alemania, ese precepto que ya estaba establecido años atrás. España, por supuesto. Y que fue un requisito para entrar a la zona euro. Un requisito, parte de los requisitos, ¿no? Para ingresar y permanecer en la Unión Europea. Entonces, ¿esto qué significa? Pues que la Comisión Europea tiene que rediseñar seguramente tanto las normas como los mecanismos de seguimiento, supervisión y sanción. Así es. Para mantener la existencia misma de la Unión Europea. Ahora, ese establecimiento de normas y su seguimiento, al fin y al cabo, es discrecional en términos de que se le pone el ojo a ciertos países más que a otros. Es decir, la Comisión Europea no mira por igual a todos los países miembros o no establece las mismas condiciones. Por ejemplo, para el caso griego, se le da el rescate, se le ponen duras condiciones en términos de reducción de gasto interno y público, con excepción del gasto militar. La Comisión Europea, FMI
y Banco Central Europeo, la Troika, que hoy en día Grecia la desconoce, y eso es un cisma importante al sistema económico financiero, tanto regional como global. La Troika no le exigió a Grecia reducir gasto público en el ámbito militar. ¿Por qué? Y sí en hospitales, funcionarios públicos, civiles, etc. Miembro clave de la OTAN. Porque los principales socios o vendedores de armas que Grecia consume una cantidad extraordinaria de armamento es precisamente Francia, Alemania y Reino Unido. Es decir, las reglas del juego de la Unión Europea son discrecionales y no realmente están atendiendo los temas de fondo en términos de lo más importante, el bienestar de las personas frente a una crisis. Pero perdón, que te interrumpa, o sea, está bien, eso es lo que les exigieron, pero no lo pudieron haber hecho de ellos de por sí para evitar caer otra vez en el déficit. Claro, pero como sabemos, este tipo de gastos son inerciales y el ejército griego tiene un peso específico importante. Político, sí, no, seguro. no olvidemos que Grecia ingresa a las entonces comunidades europeas una vez que se extingue la monarquía. La monarquía. La junta y por la monarquía, supuesto, sí. ¿no? Entonces, cuidado con el ejército griego que tiene en sus doctrinas de seguridad una amenaza importante del otro lado de su frontera que se llama Turquía. A ver, yo quisiera es muy interesante lo que dices, pero a ver, si uno lee el documento que sacó Tsipras, el primer ministro, en mayo, publicó un documento en el diario francés Le Monde, en mayo de este año, en donde pone su posición. Es muy interesante. Yo no lo voy a leer aquí, pero plantea cosas muy interesantes como que no podemos seguir bajando el gasto público, no podemos seguir sacrificando las pensiones, por unas cifras dramáticas que no sé si sean ciertas, pero al menos menciona que ya se ha reducido casi en 48% el nivel de las pensiones, que el 44% de los pensionistas reciben una pensión que está casi a nivel de la pobreza, 23% está por abajo de la línea de la pobreza. ¿Y la edad de los pensionados la mencionan también? Sí, es una exigencia del FMI. No, están cambiando, no, pero están cambiando, ya suprimieron el retiro temprano, que lo ha habido en Francia, lo ha habido en muchos países. Sí, bueno, Francia tuvo que ya lo quitaron. Pero de hecho, son cosas un poco dramáticas. Pero mi punto no es eso. El punto que él hace, que plantea, nosotros hemos negociado, dice en este documento, hemos estado negociando con la Troika, hemos estado negociando con Bruselas y le sometimos un plan de reestructuración que representa nuestra coalición al interior de Grecia, que es algo muy importante que tomar en cuenta, en donde no va por la vía ya tanto del gasto, porque ya según ellos lo hemos reducido lo suficiente, sino va por la vía de los impuestos, mayor captación fiscal, que es un problema que México también lo conoce muy bien. Sí. Y ahí abiertamente plantea, aquí tenemos una oligarquía, tenemos mucha corrupción, tenemos mucha evasión, lo está diciendo el gobierno, y tenemos que por ahí empezar a reestructurar. Ahora, lo que me pareció muy interesante es que en este mismo documento dice, cuando presentamos al Fondo Monetario Internacional este plan de reestructuración, el fondo nos lo rechazó. Bruselas nos puso muchos peros y sobre todo lo que no quisieron, no aumentar los impuestos. Ahí lo quiero ir con lo que tú dices. Sí hay intereses creados, no es un rescate ciego, no es una negociación, digamos, neutra, técnica, aunque sean los eurócratas que lo están negociando. Hay intereses de por medio, hay consecuencias políticas, geopolíticas de por medio. Tú ya mencionaste una, yo mencioné solamente otra. ¿A quién le conviene más que Grecia se mantenga en la zona euro y que mantenga la legitimidad del euro? Evidentemente a las economías más fuertes. La economía más fuerte en este momento dentro de la zona euro es Alemania. Alemania es la gran ganadora. ¿Por qué? Porque el 25% del PIB alemán son exportaciones a la zona del mercado único. ¿Pero qué cantidad va a Grecia? No necesariamente. No sé, pero lo que importa no es un problema de mercado, es un problema de estabilidad monetaria, ¿no? Y de mercado único. Acuérdate que ellos consideran que es un mercado interno ya, ¿no? Y a Alemania no le conviene que las periferias de la Unión Europea, que no nomás es Grecia, es Chipre, es España, que es muy importante, y hasta podría llegar a ser Francia, Italia misma. Pero ¿ya caen ahora? Sería mi pregunta. No, la pregunta es, yo creo que los dominó estudios revelan que han hecho ya cambios muy dramáticos en España, en Italia,
los famosos, nada más déjenme mencionar los PIGS. Bueno, era parte de los PIGS. Grecia fue parte de los PIGs. Qué feo, ¿no? Sí, feo. Un acrónimo que no era muy bueno, pero desafortunado. los PIGs, los puercos, estaban... Que son Portugal, ya han hecho Portugal, España, Irlanda. Portugal, Irlanda, Grecia. Entonces, yo creo que ya ha habido España. reformas muy importantes. Y yo creo que el problema de aceptar este enfoque, de decir, no, sí tenemos que reconocer que tienen esta necesidad, también el problema es que el contagio, pues también, imagínate, ¿qué sería el efecto para España? Podemos y todos los demás pues empezarían a recuperar el populismo. Perdóname, tú lo llamas democracia, pero también es una cosa, más bien una coalición populista. O sea, entonces, sí. una cosa de la democracia es la coalición. Pero entonces es un problema también, porque tú dices, bueno, la idea de este modelo es que ha sido exitoso, nos ha llevado a este bienestar. Ok, hubo la crisis. El problema yo creo que en el fondo también es la crisis de 2008, es decir, creó también un impacto a nivel ahí está, internacional. eso es cierto. Es Entonces, una crisis americana, es una crisis americana que contagia a repercutió. Europa y a los más débiles. Y entonces se está creando una situación en que cómo enfrentar esto de recuperar crecimiento, y sigue siendo válido este modelo que estamos adoptando o no. Sí. Pero entonces tampoco quieres caer en la tentación de que hay que regresar al pasado. No, pero es eso. Nos tenemos que ir a corte. Yo nomás digo, Regresamos con ustedes en contexto en un minuto más. Volvemos. Sí, es que ya me habían marcado. No, pero fíjate, volviendo a la